Bueno, con estas palabras introductorias damos lugar al panel número 4 sobre la contribución esencial de los países de América Latina y el Caribe. Este panel va a estar moderado por Ricardo López Murphy, ex ministro de Defensa de la Argentina y miembro de la Red de Líderes de América Latina y el Caribe. López Murphy entre 1999 y 2001 ocupó las carteras de Defensa y de Economía. Durante gran parte de su trayectoria laboral se dedicó a la docencia universitaria y trabajó como consultor para instituciones y organismos nacionales e internacionales. Preside la Fundación Cívico-Republicana y fue electo presidente de la Red Liberal de América Latina. El primer panelista es Sergio González Gálvez, embajador emérito, asesor del Gobierno de México, miembro también de la Red de Líderes. Ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores en 2 administraciones gubernamentales, embajador de México en varios destinos, integrante de la delegación de México ante la Conferencia de Desarme con sede en Ginebra, fue participante en la negociación y aprobación del Tratado de Tlatelolco. Nuestro segundo panelista es Camilo Reyes, ex canciller de Colombia, miembro de la Red de Líderes. Camilo Reyes fue ministro y viceministro de Relaciones Exteriores, fue presidente de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, presidente de la Conferencia de Desarme, suscribió en nombre de Colombia la Convención sobre Minas Antipersonales, fue director del Observatorio de Armas Ligeras y Pequeñas, Municiones y Explosivos y profesor de Política Exterior colombiana. Nuestro tercer panelista es Ronaldo Sardenberg, que fue ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil y es miembro de la Red de Líderes. Se desempeñó también como secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, como presidente en la Agencia Nacional de Telecomunicaciones y fue embajador en las Naciones Unidas en 2 oportunidades. Es miembro del Grupo para la Consideración de Política Internacional de la Universidad de San Pablo. El cuarto panelista es Andrés Cisneros, ex vicecanciller de Argentina. Fue en su carrera diplomática secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos y secretario general y de coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Fue jefe de gabinete en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1992 y 1996 y del Ministerio de Defensa en 1991. Fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Nuestro quinto panelista es Horacio Jaunarena, miembro también de la Red de Líderes, que fue 3 veces ministro de Defensa de la Nación. Fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 1993 y nuevamente en 1999. En el 2000 deja su banca para ocupar la Secretaría General de la Presidencia. En marzo de 2001 deja la Secretaría y después de 12 años vuelve al cargo de ministro de Defensa. Actualmente dirige el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa de la Universidad de Belgrano. Damos comienzo al panel. Buenas tardes a todos. Debo decirles que estoy muy feliz de que tengamos esta reunión en Buenos Aires, que ha tenido tan elevado nivel y que nos saca un poco a veces de nuestras discusiones provincianas y aislacionistas. Así que me ha parecido, digamos, algo que me siento muy orgulloso que tengamos este intercambio en Buenos Aires. Así que muchas gracias, Irma Argüello y a la NPS Global por darnos esta magnífica oportunidad. En segundo lugar, quisiera señalar, para introducir el panel, que la región está prácticamente libre de materiales utilizables en armas nucleares. Es una zona que ha adherido en bloque al Tratado de No Proliferación, tiene una actitud, yo diría, muy constructiva en ese sentido, y el riesgo no es que nosotros usemos las armas, sino que las usen contra nosotros, es decir, que estamos en algún sentido en una posición de vulnerabilidad, por lo cual es lógico que nuestros países sean fuertes propulsores del desarme y de la no proliferación y tengan una obsesión en ese sentido. Primero, por su situación de partida de no tener esas armas, y en segundo lugar, por el bienestar que generaría al mundo que ese extraordinario gasto que se hace para actualizar estas armas dejara de
existir. Piensen ustedes que si pudiéramos bajar esos 100.000 millones de dólares anuales que se gastan, el impacto que eso tendría. Piensen si bajaran los impuestos, el impacto que eso tendría a nivel global, o si bajara la deuda, que lo mismo que si bajaran los impuestos, nada más paga después. No digo subir el gasto porque en Argentina eso nos gusta mucho, pero no es bueno. Yo quería en esta reflexión, sobre todo introduciendo un panel tan rico y tan amplio, motivar a todos en términos de qué podemos hacer para minimizar los riesgos. Como ustedes han escuchado a los panelistas, yo he quedado muy impresionado por el panel anterior. La clave, el núcleo del problema es evitar que ese mandato religioso para acceder a los materiales nucleares alguna vez lo puedan realizar. Y el cuello de botella, la cuestión estratégica, está en la prevención. Y en ese sentido, yo pienso que América Latina tiene un esfuerzo que hacer en defensa propia, en cooperar con otros países, en cooperar con otras regiones y en crear conciencia sobre los riesgos que hay en esta materia, porque en el evento que algo ocurra, nunca vamos a dejar de lamentarnos no haber previsto esto. Entonces, la clave acá es prevenir y es evitar que alguna vez tengan la posibilidad de acceder a ese material, y de eso se trata el esfuerzo central de defensa y seguridad que tenemos que hacer en una región que tiene probablemente el gasto en esas materias más bajo del mundo, así que es muy importante que lo asignemos con inteligencia y lucidez. Bueno, dicho esto, voy a introducir al panel y vamos a seguir el orden que está en el programa, así que le voy a pedir a Sergio González Gálvez, embajador emérito y asesor del Gobierno de México, que comience su exposición. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, permítame transmitir a mi querida amiga Irma Argüello mi reconocimiento. He trabajado con ella ya por varios años y siempre la ha distinguido un excelente trabajo, no solamente conjugando esfuerzos, sino también orientándolos hacia objetivos muy concretos en un tema noble y en un tema en el que todos tenemos que estar comprometidos. Distinguido auditorio, es un hecho conocido que, siguiendo el ejemplo de esfuerzos llevados a cabo en Europa, principalmente el llamado Plan Rapatsky, en honor del canciller polaco que lo diseñó, y como directa consecuencia de una de las peores crisis en la época de la Guerra Fría, que por cierto nos acercó más que cualquier otro evento a un conflicto armado entre las superpotencias de la época, es decir, Estados Unidos de América y la entonces Unión Soviética, a propósito de la instalación en Cuba de proyectiles de alcance medio, supuestamente armados de ojivas nucleares, dados los rumores de una posible invasión extranjera a ese país hermano, maniobra que afortunadamente se canceló cuando Estados Unidos de América dio a la URSS la garantía de que se respetaría la soberanía de la isla si se retiraban sus proyectiles. Se iniciaron las consultas sobre la creación de un tratado que estableciera una zona libre de armas nucleares en la América Latina. Fue a la luz de esos hechos que el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, dirigió el 21 de marzo de 1963 sendas cartas a los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador para tratarle, cito, un tema que está ligado al bienestar de la región del orbe en que nos tocó habitar, o sea, el de la desnuclearización bélica de América Latina y el Caribe, recordando en esa misiva que México desde marzo de 1962, por voz de su canciller Manuel Tello Padre, en la apertura del Comité de Desarme de las 18 Naciones en Ginebra, había anunciado que en forma unilateral nuestro país había resuelto no poseer ni admitir en el ámbito de su territorio
armas nucleares de ninguna especie ni los medios que pudieran ser utilizados para transportarlas. Durante 3 años de intensas negociaciones, el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe no solo cobró plena vigencia, sino que ha servido de modelo, ejemplo, a otras regiones del mundo, sobre todo en África y Asia, particularmente para lograr acuerdos similares, creando una red de compromisos que hoy en día incluye a 115 países que en la práctica reducen significativamente las áreas donde legalmente pueden emplazarse o fabricarse armas de destrucción masiva, situación que adquiere una relevancia especial dado el absurdo e inaceptable impas que prevalece en el foro creado especialmente para negociar temas de desarme con sede en Ginebra, Suiza. Ahora bien, queridos amigos, como todo en la vida, para mantener una situación, aún consagrada en instrumentos legales, se requiere de una atención y vigilancia constante, a la luz de lo cual, permítame bosquejar en un rápido repaso aquellos temas que hoy en día limitan o pueden limitar o afectar la plena vigencia del tratado más conocido como el Tratado de Tlatelolco. Sin duda alguna, el mayor obstáculo con clara incidencia en la aplicación del tratado en caso de una crisis que incida en sus objetivos son las declaraciones interpretativas sustentadas por 2 de las potencias nucleares, Estados Unidos de América y Gran Bretaña, al suscribir el Protocolo 2 del multicitado Tratado Internacional, que establece el compromiso de las potencias nucleares de respetar las obligaciones asumidas en el tratado, ya que la República Popular de China y Rusia, que también hicieron declaraciones similares, las han matizado en declaraciones posteriores. Todo esto sobre un tema de la mayor importancia que podemos sintetizar en las 2 preguntas siguientes. La primera pregunta: ¿puede un Estado nuclear parte del Protocolo 2 del Tratado utilizar armas nucleares en el ejercicio de su derecho de legítima defensa en respuesta a un ataque con armas convencionales? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿es legal el uso de las armas nucleares en respuesta a una agresión o ataque armado cometido por un Estado parte del Tratado de Tlatelolco, asistido por un Estado poseedor de armas nucleares? Es la segunda pregunta. A ambas preguntas, los miembros del Tratado Multicitado tienen respuestas muy directas. Respecto a la primera, cabe señalar que en el estado actual del derecho internacional, la utilización de armas nucleares como legítima respuesta a un ataque armado con armas convencionales no puede ser avalado por el derecho de gentes, al prescindir del requisito de necesidad, al no ser proporcional al fin perseguido con la acción defensiva que se reconoce en la Carta de la ONU en el artículo 51, criterio inclusive avalado por la Corte Internacional de Justicia. Pero no solo eso, distinguido auditorio, sino que las posiciones de algunas de las potencias nucleares han ido evolucionando, lo cual, por cierto, no se ha reflejado en su actitud respecto a la conveniencia y necesidad de eliminar o modificar estas declaraciones. Como ustedes recordarán, algunos de ustedes estoy seguro lo conocen, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en su documento Nuclear Posture Review de 2010, señaló expresamente, y lo cito en inglés por su importancia. Permítanme que lo haga. The role of the U.S. nuclear weapons in deterring non-nuclear attacks, conventional, biological, or chemical, has declined significantly. The United States will continue to reduce the role of nuclear weapons in deterring non-nuclear attacks. To that end, the United States is now prepared to strengthen
its long-standing negative security assurance by declaring that the United States will not use or threaten to use nuclear weapons against non-nuclear weapon states that are party to the Non-Proliferation Treaty and in compliance with their nuclear non-proliferation obligations. Esta declaración, distinguido auditorio, es histórica y significativa y obviamente debe de ser tomada en cuenta por el gobierno de Washington y se debe reflejar también en las otras declaraciones de sus aliados, miembros de la OTAN. En cuanto a la segunda pregunta, es decir, si es legal el uso de armas nucleares en respuesta a una agresión cuando el que la comete es asistido por un Estado poseedor de armas nucleares, cabe recordar que tales declaraciones fueron hechas en plena Guerra Fría y casi con seguridad inspiradas en la situación ocurrida en Cuba en octubre de 1962, es decir, cuando ocurrió la crisis de los proyectiles. También es necesario tener presente que tales declaraciones al protocolo son anteriores al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, firmado en 1968. Bajo este instrumento, es decir, el de no proliferación, por cierto, auspiciado por Estados Unidos de América, Reino Unido y la entonces Unión Soviética, está prohibido expresamente que una potencia nuclear pueda asistir en lo que respecta a armamentos nucleares a un Estado no poseedor de armas nucleares. Además de que debemos recordar que la histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 8 de julio de 1996 se declaró que el uso o amenaza del uso de armas nucleares era, en general, contrario al derecho internacional aplicable en los conflictos armados y, en particular, a los principios y reglas del derecho humanitario. Aparte de este problema, distinguido auditorio, en el que los Estados miembros del Tratado de Tlatelolco han insistido a todos los niveles y en reiteradas ocasiones sin éxito, y que quizás justificaría que regresemos a la Corte Internacional de Justicia para aclarar la validez jurídica de esas declaraciones al Protocolo 2, vemos, y aquí debo señalar que no hablo a nombre de mi gobierno por haberme ya retirado del servicio diplomático después de 42 años de actividad, vemos con preocupación la oposición de algunos estados parte del Tratado de Tlatelolco a promover programas para el uso pacífico de la energía nuclear, a pesar de lo que señala el tratado sobre este particular, con lo que indirectamente podemos estar promoviendo situaciones similares a las que ocurren con Irán. Asimismo, vemos como peligro a los esfuerzos regionales para frenar la proliferación nuclear el rápido deterioro de la situación internacional, que para algunos ya puede ser tipificada como la reactivación de la Guerra Fría, que ha provocado hoy en día tensiones en la frontera de Rusia y patrullajes de aeronaves rusas en los límites de las fronteras de nuestro continente, o las maniobras, o el hecho de que se señale que las maniobras navales de la Gran Bretaña en la isla de Soledad en las Malvinas, que según la prensa, personeros británicos declararon que la base militar ahí localizada de nombre Mount Pleasant ha sido declarada por la OTAN como estratégica. Todo esto, debo de reconocer, está dentro del contexto de las interpretaciones del compromiso asumido por la OTAN en el artículo 5 del Tratado de Washington, que consagra el principio de defensa colectiva entre los Estados miembros de esta organización. He leído tantas interpretaciones del alcance del artículo 5 que yo esperaría que alguien en la audiencia, sé que hay distinguidos ciudadanos británicos aquí, nos pudieran aclarar un poco el alcance del artículo 5 del Tratado de Washington. Respecto al Tratado de Tlatelolco mismo, no hay duda que hay asignaturas pendientes, como es el tema del tránsito,
con armas nucleares por aguas territoriales, que hasta este momento sigue siendo opcional, o la posibilidad ya planteada de un tercer protocolo para prohibir el transporte de desechos radiactivos en nuestras aguas, o como lo aboca el nuevo secretario general de OPANAL, la conveniencia de promover la creación de un secretariado para coordinar las acciones de los 115 estados que son parte de acuerdos regionales que tienen objetivos similares, tema que esperamos se logre en la Conferencia de Estados Miembros de Zonas Libres de Armas Nucleares a celebrarse en breve en Indonesia. Quisiéramos, por último, solicitar su atención a lo que aprobó el 29 de enero de 2014 en ocasión de la reunión cumbre de CELAC realizada en La Habana, Cuba, en la que todos los países de nuestra región declaramos el compromiso de continuar promoviendo el desarme nuclear como objetivo prioritario y contribuir con el desarme general y completo, incluyendo el desarme convencional, para propiciar el fortalecimiento de la confianza entre las naciones. A la luz de lo anterior, quisiera distraer la atención de ustedes en relación con el tema del desarme convencional. El impresionante desarrollo tecnológico en el campo militar, que ha producido armas sumamente destructivas, extremadamente caras y de efectos excesivamente crueles, hace necesario, distinguido auditorio, aceptar la existencia de una estrecha relación entre el desarrollo de las normas aplicables en caso de conflicto armado y las posibles medidas de desarme o control de armamentos. Al analizar las ventajas o desventajas del control de armamentos a nivel internacional, algunos expertos mantienen que todo país tiene la facultad soberana para determinar sus necesidades de seguridad y, en consecuencia, el derecho a adquirir armas o fabricar las armas que estime adecuadas, y de que cuando se tiene una fuerte defensa, se tiene un símbolo, si no es que un prerequisito para sostener la soberanía nacional, aumentando la autoestima, la flexibilidad diplomática que se puede desplegar, incrementando, por lo tanto, su poder de negociación. No quisiera yo extenderme más en este tema, pero es un tema al que yo les rogaría a ustedes que le prestáramos atención. Yo creo que hay un vínculo indisoluble entre el desarme nuclear y el desarme convencional bajo ciertos parámetros y ciertas condiciones. En la guía que nos hicieron favor de mandar los organizadores, se nos pide algunos temas específicos. Por ejemplo, y con esto ya termino, por ejemplo, nos piden un diagnóstico sobre la región latinoamericana y del Caribe. ¿Qué podemos decir sobre el particular? Lo que yo les puedo decir es lo siguiente. Yo veo como un gran avance el que podamos unirnos en CELAC. CELAC puede ser la clave para asegurar la unidad del continente. Pensamos que la OEA ha dejado de cumplir el propósito con el que fue creada y que los sistemas de seguridad establecidos por el Tratado de Río no responden más a las necesidades que enfrentamos hoy en día. Otra de las condiciones para la región, yo creo, es la necesidad de diversificar nuestros contactos. No debemos de limitarnos a contactos con una parte del continente. Me refiero obviamente a los Estados Unidos. Yo creo que es fundamental que no solamente en temas comerciales, económicos, sino militares, los países de América Latina se diversifiquen. Los países de América Latina tengan posiciones generales de cómo vincularnos en temas militares con otras regiones del mundo. Hay una pregunta al final que contestaré en términos muy generales, me temo, y es, nos piden
que exprese yo una opinión sobre México. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué podemos esperar de la evolución de la situación en el país? Yo lo que les puedo decir como mexicano, no representando la voz de mi país, es que México está involucrado, está envuelto en un proceso de modernización radical, aprovechando la mayoría del partido en el poder y la conjunción de otros partidos que apoyan lo que el presidente está haciendo. Esto se ha complicado en nuestro país a la luz de situaciones provocadas por la delincuencia organizada, provocada por el narcotráfico, el tráfico de armas. Tenemos un gravísimo problema. Si bien la vecindad con los Estados Unidos nos ha dado una serie de ventajas, nos ha causado una serie de problemas. Hay un conjunto musical autóctono en México que se llama Maldita Vecindad. Y ese conjunto refleja quizás uno de los dilemas que México ha tenido desde que es independiente. Aprovechar la relación con los Estados Unidos sin que Estados Unidos nos dé los vicios y los problemas que nos ha dado desde que somos un país independiente, aparte del territorio que hemos perdido con ese gran país. Y yo creo que el presidente está en el rumbo adecuado. Sin embargo, aquí necesitamos la cooperación, no solamente de nuestros ciudadanos, sino también de nuestros vecinos. Necesitamos una política migratoria en el que Estados Unidos y los países centroamericanos coadyuven hacia un objetivo fundamental. Necesitamos medidas más drásticas contra el tráfico de armas de Estados Unidos. Ustedes saben, en la frontera, a los 5 kilómetros de la frontera del lado norteamericano, hay más de 3.500 armerías que venden sin ninguna limitación prácticamente armas, no solamente armas ligeras, sino hasta tanques, ¿no? Eso tiene que ser controlado y no hemos podido controlarlo por la famosa enmienda 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que creo que ha sido mal interpretada por los propios gobiernos norteamericanos. Este es el dilema, distinguido auditorio, de lo que está viviendo México en este momento. Pero tenemos mucha fe en que nuestro gobierno, nuestro país, saldrá adelante de esta situación. Pero el mensaje con el que quiero concluir es: tenemos América Latina que unirnos. Si América Latina y el Caribe no se unen, nunca podremos avanzar en una serie de objetivos como parte de la comunidad internacional. Muchas gracias. Gracias, bien. Ahora le pedimos a Camilo Reyes, exministro de Colombia, tomar la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer muy particularmente a Irma Argüello esta invitación, a NPS y a nuestra red. Es una oportunidad realmente extraordinaria desde el punto de vista individual, profesional, como antiguo funcionario público y diplomático de mi país. Y es una oportunidad maravillosa estar con todos ustedes, haber oído los paneles de esta mañana, las diferentes opiniones, las brillantísimas exposiciones y discusiones. Irma, en una última llamada, me dijo que quería hacer énfasis en América Latina y en que fuéramos capaces de expresar nosotros los panelistas nuestras opiniones sobre el comportamiento, las posibilidades de América Latina en relación con el tema del control nuclear y las políticas que se desarrollan a partir de ese propósito. Pues yo me puse a pensar cuál era la sensación que tenía y la verdad es que tuve un ataque de esquizofrenia. Y tuve un ataque de esquizofrenia porque los primeros pensamientos
me habrían permitido decir, como lo voy a hacer, que América Latina va muy bien, que ha sido un actor muy positivo en cuanto a la política global nuclear. Pero después de eso, llegué a la conclusión de que por lo menos en mi subregión hay motivos serios de preocupación. Y que el primer planteamiento desdecía del segundo. Resolví expresarlos ambos. Dejarles a ustedes la preocupación y probablemente alimentar así el debate. Y también tratar de preguntarle a Irma al final, con un intento de respuesta que se lo debemos de dar todos. Y entonces, ¿qué hacemos? Muy bien. En cuanto a América Latina en términos generales no solo ha sido un actor importantísimo en la construcción del régimen de control nuclear, casi que su creador a partir de Tlatelolco y de un héroe nacional mexicano, sino que hoy día suma una cantidad de consensos que representan una gran fuerza internacional que creo que se puede usar aún mejor ulteriormente, con más músculo y efecto en el escenario global. América Latina hizo el Tratado de Tlatelolco y creó la primera zona libre de armas nucleares. América Latina es parte del NPT y cumple con sus disposiciones. América Latina, a través del acuerdo entre Argentina y Brasil, dio ejemplo global, no solo al desmontar dos programas en los años 90, sino generar un sistema de control mutuo. América Latina participa en todos los procesos, tiene unas relaciones pacíficas, fomenta el no desarme y cumple, el desarme y cumple con el no desarme. Tiene una unanimidad en su visión sobre las propuestas de no first use o el no uso por primera vez, sobre las garantías negativas de seguridad, sobre el reclamo a los países nucleares de que atiendan la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la utilización de las mismas y su naturaleza. Tenemos un consenso también sobre lo que significa el impacto humanitario de las armas nucleares, sobre las conferencias que se convocan y sobre el requerimiento claro y contundente a los países nucleares, no solo de que atiendan estas conferencias, sino que reconozcan el significado para la humanidad de la existencia de esas armas. América Latina tiene algunos miembros que ya hacen parte del fenómeno del Nuclear Reverse States, o sea, los países que desmontaron programas nucleares previos. Pero por otro lado, advirtiendo que la conclusión de lo anterior da a entender que lo hacemos muy bien, que en política nuclear somos unos y somos solidarios, y que esa capacidad, como lo dije al principio, la utilizamos, y digo yo, la podríamos utilizar mucho mejor. Por otro lado, debo decir lo siguiente. En América Latina se ha presentado en los últimos años una profunda división ideológica.
yo creo superada ahora superficialmente, pero existe. Tenemos un debilitamiento de nuestras instituciones democráticas y sería absurdo en un tema tan serio como este que tratamos ignorar las consecuencias gravísimas que eso tiene o puede tener. Tenemos además un renacimiento de los requerimientos nucleares para la producción de energía, porque hay una gran demanda de energía en el mundo entero y también existe en nuestro continente. Eso no es malo de por sí, es un fenómeno que simplemente hay que incorporar a la planeación nacional. Lo que es malo, en mi humilde opinión, es que la solución sea la energía nuclear, porque eso requiere de sistemas mucho más exigentes para su control. Quiero hacer una referencia muy puntual a la siguiente circunstancia. Acuérdense ustedes que Colombia ha sufrido durante 50 años un conflicto armado interno. Y recuerden ustedes que en más de una ocasión se ha hablado de que los actores ilegales busquen acceso a armas de capacidad nuclear o a lo que sería una bomba sucia. Pues mire, en el momento en que el presidente Ahmadinejad de Irán era el principal protagonista de una política de Estado que buscaba la violación del TNP, hizo en muy pocos años 4 visitas oficiales a un país vecino. Con él firmó 68 acuerdos de cooperación y creó un fondo único binacional de más de 5.000 millones de dólares. Todo esto alrededor del propósito, desde Irán y hacia Venezuela, de suministrar material fisible. Por otro lado, ese gobierno cambió la doctrina militar para imponer el criterio de que lo que se debe de enfrentar es una guerra asimétrica. Se acordó en el año 2008 un memorando de entendimiento para la cooperación nuclear. Y por cierto, se hizo un planteamiento que a cualquiera alarma, que es que la revolución, o era el que la revolución bolivariana requería de una concepción nueva, religiosa y profundamente comprometedora del ser humano. En esa época, Irán abrió 6 nuevas embajadas en la región. Afortunadamente parece que la evolución reciente nos puede hacer llegar mensajes o menos alarmantes o más tranquilizadores. No así la evolución de la destrucción y disolución de estados en el Medio Oriente. La práctica de desaparición de un país como Siria, el desastre en Irak, el desastre en Libia y la aparición de un nuevo ente que se llama ISIS. Todo esto nos hace pensar hasta dónde este nuevo escenario es
un resultado de la fantasía o estamos cayendo en la ingenuidad? Y es que uno acaba oscilando entre esos dos campos tan inciertos, donde todo análisis es necesario y la cantidad de información cierta es definitiva. Es más, ya no estamos hablando, pero ya lo mencionó de alguna manera mi antecesor, ya no estamos hablando solo de seguridad internacional o seguridad nacional. Estamos hablando de lo que más le atañe a nuestra población, la seguridad ciudadana. Entonces, Irma, mil gracias por habernos invitado a hablar hoy, a oír lo que los demás piensan. Y yo me atrevo a decir, primero que todo, es el momento de multiplicar nuestros esfuerzos y cualquier sentido de complacencia es ingenuo. Segundo, debemos mirar hacia el futuro. Es el look forward que tanto gusta en los términos internacionales, lo que plantea un reto definitivo para nosotros y especialmente para un país como Colombia. ¿Qué podemos hacer? Me atrevo a decir una cosa. Necesitamos, como decía un muy viejo político colombiano, a todo esto hay que meterle pueblo. Tenemos que lograr el apoyo de la comunidad nacional, de la sociedad. Tenemos que potenciar el mensaje frente a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, porque tenemos que ser capaces, nosotros, casi que por encima de la agenda de los estados, tenemos que ser capaces de lograr un verdadero cambio. Tenemos que ser capaces de cambiar la agenda nacional y cambiar la agenda internacional. Solo para terminar quisiera decir lo siguiente. Yo creo, estimado Sergio, que es indispensable fortalecer a OPANAL, que hay una desproporción entre la enorme importancia histórica, global, regional y subregional del Tratado de Tlatelolco y lo que es capaz de hacer OPANAL en nombre de todos nosotros. Muchísimas gracias. En esta oportunidad le vamos a dar la palabra a Ronaldo Sanderberg, ex ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil. La palabra es suya. Gracias, y embajador também. Agradeço a Irma Arguello e a la Fundación NPS Global por la organización desse seminário que é tão interessante e útil e además se realiza en la ciudad de Buenos Aires. Yo les hablo en la capacidad de miembro de la red, en el sentido que no estoy acá en representación del gobierno brasileño. Para mí es un gran honor hacer parte de esta mesa que es tan eminente. En la descripción de las actividades de este panel, se asigna a la región el carácter de área libre de materiales utilizables en fabricación de armas nucleares. Yo quería comentar que el TNP, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, veda la adquisición de armas nucleares, pero no específicamente la de materiales utilizables para su fabricación. Por lo tanto, la situación de área libre decorre de una decisión por parte de los países. Se puede hacer la reserva que, no obstante esta situación, no debe haber ninguna pretensión de aislar la región
de los flujos de cooperación y asistencia internacional con miras a los usos pacíficos de la energía nuclear, que es un derecho inalienable que se estriba en el famoso artículo 4 del TNP. Todavía, en realidad, ese derecho precede al tratado, o en otras palabras, no fue el tratado que estableció este legítimo derecho. Además, Brasil, Argentina, México, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Venezuela, todos, mantienen programas o inician actividades en esa área. No obstante que el accidente de Fukushima haya frenado el desarrollo de la primavera nuclear, así llamada, que entonces se presentaba, la realidad es que muchos países en todo el mundo, incluyendo en nuestra región, países de nuestra región, nos descartan las importantes contribuciones que la energía nuclear puede conferir para los propósitos de desarrollo económico y social. Varias veces en nuestro debate fue mencionada la ABAC, la Agencia Brasil-Argentina, que crea condiciones para intensificar la cooperación nuclear entre Brasil y Argentina, y puede servir como un buen ejemplo para todos los países que seguramente están, en realidad, interesados en cooperación en el área nuclear. Las presentes condiciones de la región, en términos de desarme y de los demás aspectos que ya mencioné, no son fruto del acaso, pero el resultado de una deliberada construcción política. El Tratado de Tlatelolco de 1967, que fue firmado en Ciudad de México, representó una temprana contribución sustantiva de América Latina, que además de sus repercusiones regionales, ha servido para adelantar el proceso global de desarme y de eliminación de armas nucleares. Me fue solicitado que yo hablara de Brasil. Como es sabido, Brasil, en lo particular, se encuentra en el periodo postelectoral, en el cual se reorganiza el gobierno y se preparan las condiciones políticas para el segundo periodo gubernamental de la presidente Dilma Rousseff. En ese momento no se prevén alteraciones en la política nuclear brasileña, salvo las que puedan advenir de una eventual escasez de recursos presupuestarios para los programas nucleares en curso. Essa política de largo plazo leva em consideração o pleno respeito a todos os compromissos internacionais aceptados por Brasil no campo nuclear. A inserção de Brasil na região, outro tema que eu devo suscitar, se hace em términos destacadamente pacíficos. Não há que olvidar, por exemplo, que a fijação e demarcação das fronteiras brasileiras se realizou por medios pacíficos, por instrumentos diplomáticos como a negociação e o arbitraje, maiormente no início do século XX. Además, a Constituição Federal de Brasil incorpora o princípio fundamental do uso pacífico da energia nuclear e determina, eu cito, que toda atividade nuclear em território nacional solamente será admitida para fines pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. É necessário ter presentes as peculiaridades de nossa região. Quando falamos hoje dia em todas as regiões do mundo, praticamente, me quedou muito claro que a América Latina tem peculiaridades, tem características próprias que não se confundem com as demais regiões do mundo. A promoção do desarme, a não proliferação e o controle de armas são uma importante tradição de nossa região. Deve quedar totalmente claro que os países de América Latina e Caribe han hecho su tarea
y dado su contribución para la construcción de la paz global y regional. Hoy en día, la región no parece ser teatro de actividades de terrorismo nuclear y del tráfico ilícito de materiales nucleares. Sin embargo, hay un evidente compromiso de la región con la observación de las obligaciones derivadas de tratados internacionales, además de aquellas derivadas de la Resolución 1540 de 2004 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Adoptada bajo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, la resolución, esta 1540, exige que los estados implementen medidas nacionales de control y protección de materiales y tecnologías utilizables en armas de destrucción masiva y en sus medios lanzadores también. Pero la Carta de Naciones Unidas no ha reconocido esa atribución normativa al Consejo de Seguridad. La resolución fue muy cuestionada por crear un nuevo derecho internacional, función que competiría a la Asamblea General de Naciones Unidas. Por otro lado, la prevención del terrorismo y el tráfico ilícito de materiales y tecnología nuclear son problemas más recientes que la región, como el resto del mundo, se apresta a tratar. La cuestión del terrorismo se confunde parcialmente con el problema de los nuevos riesgos nucleares, que por definición son globales. Con relación a la seguridad regional, se puede registrar un fuerte consenso en la región y en sus países en que la única garantía efectiva contra el uso o la amenaza de uso de las armas nucleares es su total eliminación y prohibición. En realidad, los países de América Latina y del Caribe pertenecen a la primera zona, como fue notado acá, la primera zona densamente poblada del mundo, libre de armas nucleares, con la zona libre de armas nucleares, la alcanzada por medio del Tratado de Tlatelolco. Nuestros países, incluyendo los de UNASUR, son plenamente actuantes en el escenario diplomático multilateral. Todos han firmado el TNP, los acuerdos de prohibición de armas biológicas y químicas, el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, el CTBT, que fue mencionado acá también, aún no ha entrado en vigor. La convergencia de oportunidades de trabajo conjunto, en particular con países poseedores de armas nucleares, debe enmarcarse en las instituciones multilaterales como las de la ONU y de la OEA. Los temas del desarme tienen o deben tener prioridad absoluta en la agenda de la ONU. Es necesario que nosotros, por tanto, trabajemos para este final. La diplomacia del desarme es un instrumento indispensable del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Hay que subrayar que el problema de la coordinación, otro de nuestros temas, coordinación de esfuerzos, es lo preferido por los países centrales, algunos de los cuales son nuclearmente armados, pero por medio de soluciones ad hoc, bajo la forma de iniciativas, de sociedades, de códigos de conducta negociados al margen de las instancias multilaterales, y en los cuales desean mantener el liderazgo y la orientación. Ese abordaje no contribuye para un sistema internacional armonioso, estable y previsible, con base necesariamente en un derecho internacional sólido y coherente, que establezca derechos y deberes para todos los estados. En general, me parece que es necesaria mucho más buena voluntad de la parte de los países occidentales para el establecimiento de compromisos más amplios y más fuertes, jurídicamente vinculantes y de carácter universal. No podría dejar de mencionar en estas palabras la satisfacción en nuestros países con la labor cotidiana y el legado de OPANAL, que estimula el establecimiento de otras zonas libres de armas nucleares alrededor del mundo. Más allá de nuestras preocupaciones inmediatas, también se preocupa con lo que se pasa con el resto del mundo.
eu queria mencionar que também me parece que CELAC é um órgão promissor para a atuação de nossa região no mundo. Eu queria mencionar que o discurso de la CELAC, el primer comité de la 69 sesión de la Agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas, em 15 de outubro último, e el subsequente dia 20, o discurso de UNASUR também, no primeiro comitê, expressaram opiniões convergentes, o que é um grande avanço. Em conclusão, eu desejaria recordar a declaração de março último de los membros de nossa rede. En ese documento, la red hace hincapié, cito de nuevo, en las dificultades prácticas para la negociación y ejecución de acciones multilaterales efectivas. Nota la red que hay una clara tensión entre compromisos de los estados poseedores y de los no poseedores de armas nucleares, que, cito, ha transformado en una representación de intereses claramente divergentes. Se añade que los países con armas nucleares continúan reticentes em cumprir seus compromissos de desarme contraídos com o TNP e desestimam sequer a possibilidade de debater um instrumento jurídico internacional vinculante que, em linha com a opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça, estabeleça a ilegalidade das armas nucleares. Não vou seguir com detalhes, pero desejaria comentar finalmente que essa situação deve impelir os meios oficiais, assim como os privados, de los países no poseedores de armas nucleares a renovados esfuerzos de debate y negociación, que nosotros debemos estar cada vez más presentes, lo que justifica plenamente, por ejemplo, las iniciativas de nuestra red y su interacción con las entidades internacionales congéneres. Muchas gracias. En esta oportunidad le vamos a dar la palabra a Andrés Cisneros, quien fuera vicecanciller de Argentina. Buenas tardes. Bueno, hago mías las palabras de agradecimiento por la invitación que han expresado los otros miembros de este panel. En tiempos de Guerra Fría no se llegaban a utilizar las armas nucleares debido al terror. En la actualidad ese terror ha disminuido, aunque subsiste. Pero ha surgido otro elemento a favor, y es que los grandes poseedores de armamento nuclear se encuentran cada día más ligados a un sistema económico internacional globalizado que le genera intereses muy fuertes en favor de resolver los conflictos sin recurrir a las guerras. El peligro, consiguientemente, ya no radica tanto en quienes ya se encuentran armados, en posesión efectiva de más armas atómicas, sino en otros protagonistas, aquellos no incorporados a ese sistema económico mundial, más bien opuestos a él, y que de una manera u otra pudieran acceder a siquiera un explosivo nuclear. El ejemplo típico es el terrorismo, y en una dimensión distinta el tráfico de drogas, de divisas y de armas en general, todos enemigos globales del sistema internacional. Las armas nucleares no sirven contra estos enemigos, pero las armas nucleares les servirían mucho a estos enemigos. Como marco general de referencia, la lucha por el control y disminución de armas nucleares continúa positivamente enmarcado en el tratado que firmaron Rusia y Estados Unidos en 2011, reduciendo significativamente el número de ojivas nucleares y lanzadores con vigencia hasta el 2021. Esto es positivo, pero debido a las nuevas tensiones internacionales, lo más probable es que se torne más lento su progreso. Las recientes y todavía no resueltas crisis en Ucrania, Siria
y la aparición del califato islámico empujan hacia un retroceso en ese proceso virtuoso de desarme internacional. Esto afectaría no solo a los acuerdos formalmente instalados, sino a las pacientes conversaciones informales que día tras día van tejiendo la materia prima de probables acuerdos luego formales en un futuro inmediato. Eso le importa especialmente a la Argentina, que actualmente preside el grupo de proveedores nucleares, ámbito de conversaciones fructíferas. Proyectos como la eventual declaración de Medio Oriente como zona libre de armas nucleares seguramente resultaría muy demorado. Y una suerte similar podría correr la revisión del TNP, comprometiendo la evaluación de lo ocurrido entre 2010 y 2015 con el consecuente objetivo de acordar más y mejores medidas para el siguiente quinquenio. En este último año el desarme químico de Siria solo fue posible por el grado de entendimiento entre Moscú y Washington, Occidente. Si la tensión internacional creciera, emprendimientos como ese podrían pasar a ser imposibles. En forma similar, el entendimiento entre Washington y Moscú en torno a las armas bacteriológicas es crucial para asegurar la vigencia de la Convención sobre este tipo de armas, ya que para su efectiva aplicación, con lo único que contamos es con la buena voluntad de las partes. Nada más los obliga. En suma, que si queremos facilitar el proceso de disminución, control y no proliferación de armas de destrucción masiva, debemos mantener alto el nivel de cooperación y confianza que en estos momentos ha sufrido algunos golpes importantes. No solo están en peligro los objetivos de reducción de la no proliferación, está peligrando la confianza recíproca, sin la cual ningún avance es posible. Sin embargo, el desarme nuclear sigue siendo tan prioritario hoy como era antes del tratado. No solo porque el remanente de armas sigue siendo más que suficiente para acabar con la vida del entero planeta, sino porque cada día que pasa crece exponencialmente ese peligro colateral, el del armamentismo nuclear, constituido por la terrible posibilidad de que algún número de artefactos nucleares termine en manos de un régimen irresponsable o directamente en poder del terrorismo internacional o de organizaciones mafiosas, como el narcotráfico o la venta ilegal de armas convencionales. Basta imaginarlas en manos del delirante califato islámico, por ejemplo. Respecto del primer peligro, corresponderá a las potencias nucleares disminuir mucho más el número de armas nucleares, aumentar los controles que impidan su robo y que eventualmente instalen sistemas cada vez más complejos e indescifrables para su eventual utilización no autorizada. Debieran consolidar el compromiso debidamente garantizado de la no primera utilización de armas nucleares contra estados que se le opongan solo con armas convencionales, porque no todas las potencias han asumido ese compromiso. Respecto al segundo peligro, que ese sí nos atañe, a quienes vivimos en regiones como la nuestra, porque los más probables apropiadores ilegales de armas de destrucción masiva se mueven habitualmente y desarrollan sus actividades y enriquecimiento en territorios como los nuestros, y lo hacen con creciente impunidad. Nuestra mejor contribución a la seguridad nuclear es, digamos, indirecta. Pasa por combatir el crecimiento del terrorismo, el contrabando, el narcotráfico, el lavado de dinero y todas aquellas actividades potencialmente interesadas en adquisición ilegal de todo tipo de armamento. En esa tarea, el primer escalón a nuestro alcance debe ser el de combatir toda forma de corrupción en nuestras instituciones internas de nuestros países, toda vez que quienes procuran delinquir contra la seguridad nuclear internacional penetran en el tráfico de ilícitos a través de la corrupción generalizada de la sociedad, en especial de sus gobernantes y de sus funcionarios ligados a la seguridad. Si en el mundo se consolida una mala relación entre Moscú y Occidente, resultará altamente negativa para los esfuerzos tendientes a la no proliferación y un control más efectivo del destino de las armas de destrucción masiva.
El primero en sufrir seguramente sería el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Argentina tiene responsabilidades hasta fin de año. Y también se afectarían las negociaciones de los 6 países con Irán para que este país transparente su actividad nuclear. En ese marco, Argentina cuenta con un importante desarrollo tecnológico. Es además un país con una significativa industria química y un desarrollo también importante en biotecnología. Pero vivimos en una región en que tanto los materiales como la tecnología corren serios riesgos, tanto de ataques directos como de tráfico ilícito, facilitado por la flexibilidad de los gobernantes incompetentes o por una rampante corrupción. Las rutas, los elementos de almacenamiento y transporte y la logística habitual en el tráfico de drogas sirven perfectamente a los fines de la proliferación de armamento de destrucción masiva, en un ejercicio de mutuo fortalecimiento que es imprescindible atacar. Existe una relación directa entre el crecimiento y fortaleza del terrorismo, del narcotráfico, el narcolavado y el contrabando tradicional y la capacidad que va adquiriendo el crimen organizado para incursionar en el tema que hoy nos preocupa. Este es un tema muy importante para nuestra región, especialmente para la Argentina, que en esta última década ha sido castigado por un enorme auge del narcotráfico. La expansión de estas actividades ilícitas en países como Argentina y otros estados, desconocidas hasta hace poco, evidencian el grado de la preocupación que debieran embargar a nuestros dirigentes y a permear en la entera sociedad como un reclamo de acción inmediata del pueblo a sus gobernantes. Como dijo un panelista anterior, a esto hay que meterle pueblo. En muchos de los países de la región, ni siquiera contamos con una legislación antiterrorista adecuada. Y la mayoría de los países de América Latina todavía no ha ingresado al sistema de control coordinado de las acciones de terrorismo nuclear. Al mismo tiempo en que, al emerger algunos regímenes poco republicanos y respetuosos de las instituciones, al interior de nuestros países, se facilita la discrecionalidad en la toma de decisiones, cosa que, como todos bien sabemos, facilita casi automáticamente a la corrupción, caldo de cultivo del flagelo proliferante que nos proponemos combatir. La corrupción política funciona como un precursor de los delitos, incluyendo aquellos que corresponden a la proliferación de armas de destrucción masiva, aumentando nuestra vulnerabilidad en el mundo. Y para países como la Argentina, el insumo más escaso para su desarrollo económico, social y político no son las divisas, no son los dólares, sino la confianza que los demás países vayan teniendo en el grado de cumplimiento de los compromisos que estamos tomando. Esta política no es nueva. Desde el comienzo mismo en que firmamos un acuerdo nuclear con Brasil, creamos la ABAC y firmamos el denominado Acuerdo Cuadripartito de Salvaguardia de la OIEA, todo en 1991, hemos desarrollado una acción sostenida de adhesión y participación activa en los tratados y mecanismos informales dirigidos a combatir la proliferación. En este terreno nuestra asociación con Brasil es muy importante. Hace 20 años que ambos países unimos fuerzas para posibilitar la plena vigencia de Tlatelolco. Además, Argentina primero y Brasil poco después, accedimos al Tratado de No Proliferación Nuclear, al que nuestra presencia ha fortalecido. Mediante nuestra participación en el grupo de exportadores nucleares, al que nos unimos a mediados de los 90 y que hoy nos toca presidir, mediante nuestro embajador en Viena, nos hemos comprometido a trabajar activamente para evitar transferencias sensitivas en ese campo. De igual forma, ya desde hace 20 años tenemos en vigor un régimen eficaz de control sobre todas nuestras exportaciones sensitivas. Por otro lado, Argentina ha estado entre los países pioneros en promover el desarme y la no proliferación de armas químicas. Durante 8 años, un funcionario argentino ejerció la dirección general de la OPAC, que en 2013 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su extensa contribución a la eliminación de armas químicas. También hemos apoyado activamente al MTCR y,
desde su creación hace 2 décadas, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en consonancia con INVAP, empresa pionera en América Latina, que es un orgullo para todos los argentinos, desarrollamos una actividad exclusivamente pacífica y orientada a satisfacer avances científicos en beneficio del desarrollo nacional y, en última instancia, de la humanidad entera. No tengo ninguna duda de que el proceso de renovación constitucional que seguramente experimentará nuestro país a partir de octubre de 2015, continuará y profundizará las políticas que he descrito y que, consecuentemente, Argentina seguirá siendo un socio dinámico y confiable de los esfuerzos internacionales para promover el desarme y la no proliferación de las armas de destrucción masiva. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra al exministro de Defensa de Argentina, doctor Horacio Jaunarena. Bueno, muchas gracias. Ya al final de esta jornada, que ha sido realmente rica, quiero destacar y felicitar a quienes han intervenido por el elevado nivel de cada una de las intervenciones, el conocimiento que hemos podido tomar de las distintas estructuras de los tratados, acuerdos, tendencias, etcétera, que en este momento reinan en la problemática del control y de la diseminación del armamento nuclear, la puesta en valor de lo que significa la aparición de nuevos actores como el Estado Islámico en lo que hace a la inseguridad del mundo, al conocimiento de los riesgos, y también creo que apareció con bastante claridad las dificultades de implementar en la práctica lo que con relativa facilidad se acuerda en el plano de la teoría, en el plano de los tratados, en el plano de los acuerdos. A mí desde que Irma, con la lucidez que la caracteriza y la increíble voluntad de trabajo que tiene, abrió esta jornada, me quedé repiqueteando un pensamiento, una afirmación del Papa Juan XXIII cuando cerró el Concilio Vaticano II. Dijo: en el mundo contemporáneo nadie es ajeno, nadie está excluido y nadie está lejano. Y otra frase que me quedó en el recuerdo fue cuando, mientras contemplaba el abatimiento de las Torres Gemelas en Nueva York, aquel fatídico 11 de septiembre del 2001, un pensador uruguayo dijo: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Estos dos elementos creo que caracterizan el estado de nuestros tiempos. Una primera apreciación en el sentido de que nadie está lejos, nadie está ajeno, que la posibilidad de estar a salvo de los riesgos de este mundo es una utopía, por una parte, y por otra parte esta eterna manera de que nos cambian las preguntas cuando creemos tener todas las respuestas. Si analizamos lo que pasó en el mundo desde que Juan XXIII, hace ya casi medio siglo, dijo lo que dijo, vemos que los actores en el concierto internacional que tienen capacidad de tener y que tienen armamento nuclear ya son varios más. Vemos que hasta la mayor potencia del mundo es vulnerable, como fue vulnerable Estados Unidos con el atentado a las Torres. Y a nosotros en carne propia nos demostraron, con la voladura de la Embajada de Israel y luego de la AMIA, que estábamos
nos guste o no nos guste, insertos en el mundo. Y que en definitiva la inserción que nosotros tengamos en él va a depender o de nuestra decisión o si no nos van a insertar por la fuerza en un esquema que quizá no nos guste. Imaginemos por un minuto lo que hubiera pasado en Argentina si el atentado de la AMIA hubiera sido perpetrado con un artefacto nuclear que no tiene más tamaño que el de una naranja grande, que le hubiera pasado a Buenos Aires. Y también pensemos la absoluta certeza, como se señaló bien al principio de esta jornada, de lo que nos puede pasar a nosotros con una catástrofe nuclear que pasar en Asia o en África, donde aparentemente podríamos pensar que estuviéramos a salvo del riesgo que se produzca. Si a ello le agregamos que aparecen nuevos actores, como dije, como el Estado Islámico, que tienen algunas características especiales que quizá antes no las tenían, que es, por un lado, el fundamentalismo religioso capaz de amparar las acciones de la más refinada crueldad que podamos imaginar. Y por otro lado, a ese fundamentalismo religioso se le une ahora una capacidad militar que antes no aparecía. Es decir, creo que estamos en el mundo ante nuevos desafíos a la seguridad, entendida en el más amplio sentido de la palabra, que comprende, por supuesto, todo el tema de la diseminación nuclear, del control, etcétera, etcétera. En un mundo en donde la seguridad nos desafía y aparece nuevamente el eterno dilema en que estamos inmersos desde tiempos inmemoriales entre la contradicción entre la libertad y la seguridad. Un mundo que cuando aumenta los niveles de seguridad va generalmente en desmedro de la libertad. Y un mundo en donde cuando se incrementa la libertad va en desmedro de la seguridad. Y este eterno dilema que tenemos que resolver desde la política, entendiendo como la política la ciencia de que hace posible lo necesario, o la que debe hacer posible lo necesario. En este contexto del mundo, en donde los tratados todavía no han alcanzado la dimensión en su cumplimiento para disminuir los riesgos, nos tenemos que plantear qué puede hacer América Latina, qué podemos hacer todos nosotros para aportar seguridad al mundo, que si tenemos posibilidad de hacer algún aporte. Y yo creo que tenemos algunos activos para avanzar y que los voy a nombrar muy rápidamente porque estamos ya sobre el filo de las exposiciones o de la jornada. Un primer activo lo tiene Argentina. Argentina, como ustedes saben, es un país que tiene bastantes dificultades para armar políticas de Estado que se mantengan en el tiempo. No obstante lo cual, desde antes del advenimiento de la democracia en el 83, y se mantuvo a lo largo del tiempo a pesar de las diferentes administraciones políticas, Argentina puede exhibir que, pudiendo haber elegido el camino de desarrollar armamento nuclear, no lo hizo. Y siempre abogó por la utilización pacífica de los conocimientos que iba adquiriendo. El segundo activo es la simultaneidad de Brasil en este tipo de políticas y los acuerdos que a partir de los gobiernos de Alfonsín y de Sarney se fueron implementando para que este acuerdo bilateral sea realmente un ejemplo para el mundo y por su continuidad, porque actualmente siguen con el mismo vigor las inspecciones mutuas que ambos países intercambian de manera permanente. A partir de
este acuerdo de Argentina y Brasil y del mantenimiento de la decisión política de implementarlos, este acuerdo ha servido para que se expanda en América Latina la falta de voluntad, digamos así, para desarrollar en otros países capacidades nucleares. Al contrario, fueron armándose políticas que iban desactivando este riesgo a lo largo del tiempo. Esto significa que América Latina puede presentarse con autoridad moral para reclamar en otras regiones estos objetivos de desarme nuclear, de no proliferación que tanto hemos escuchado en el día de hoy. Yo tengo la impresión de que habría un elemento que está faltando para que estos acuerdos que son tan positivos, que se han realizado a lo largo del mundo, puedan implementarse con más certeza, con más rigor y con más posibilidad de pasarlo al tema de las realidades. Me parece que es importante que todos los estados, o nosotros, que somos de alguna manera los habitantes, hagamos lo posible para hacer a la gente interesante sus intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer interesante el conocimiento de lo que puede significar una catástrofe nuclear para la Argentina aún cuando se produzca en Europa, para Brasil aún cuando se produzca en el Medio Oriente. Es decir, que este conocimiento que existe entre todos nosotros acerca de las vulnerabilidades y de las catastróficas consecuencias que puede tener un accidente nuclear o un armamento nuclear en manos del terrorismo, sea difundido de tal manera que una reunión como esta tenga tanta repercusión y tanto interés en la población como podría ser una reunión sobre la difusión del ébola en nuestro país. Es decir, creo que cuando hablamos de la necesidad de que las naciones participen más activamente en todos estos temas que se han planteado en el día de la fecha, tenemos que ver cómo podemos hacer para que dentro de esas naciones haya una presión política para sus gobiernos, para que se involucren más en este tema que nos concierne a todos nosotros. De la misma manera, habríamos que pensar por nosotros, por ejemplo, en América Latina, cómo podemos fortificar estos vínculos, porque me quedó muy como una preocupación lo que dijo Camilo hace unos minutos acerca de la dificultad que se nos presenta cuando América Latina empieza a tener divergencias ideológicas y cuando algún país, digamos, se corta en un sentido que no es el que hasta el momento había sido regla de oro en América Latina. Y esto es un riesgo real, como también es un riesgo que se tiene que anotar la circunstancia, y de alguna manera Camilo lo dejó planteado. América Latina, y hablemos ya de armamento convencional, es la zona del mundo que más ha gastado proporcionalmente en armamento convencional en los últimos tiempos. Por supuesto, en términos de proporciones, ¿verdad? Entonces quiere decir que son estos temas que nos demuestran que el tema es absolutamente actual y que además de preocuparnos por todos los problemas que se han planteado aquí, que son de absoluta prioridad, tengamos también en cuenta la tarea que tenemos que hacer, insisto, para que las poblaciones en el mundo, en este momento en nuestros países, hacerle interesantes sus intereses. Y un interés de todos nosotros y de toda nuestra población es precisamente que las políticas que se están desarrollando con fervor, con
inteligencia, pero a veces con dificultades para concreción, se pueda concretar de manera que el objetivo de la no proliferación, el objetivo de la no diseminación, el objetivo del desarme, sea un motivo de tratamiento habitual entre más gente de la que en este momento lo está tratando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaun Arena. Bueno, estamos muy en el límite del tiempo, así que no sé si admitimos alguna pregunta, algún comentario, pero estamos muy justos. Sí. Soy la doctora Sonia Luisa Scotti, soy licenciada en Economía y doctora en Relaciones Internacionales. Yo voy a hacer una propuesta a todo el panel porque cada uno de los integrantes ha dicho cosas importantes y yo tengo una inquietud así global. Pienso que para que América Latina pueda unirse, para que la energía, las armas nucleares no se sigan, procreando, para poder superar el peligro del armamentismo nuclear en general, todo el sistema político y económico tiene que cambiar. Para eso los seres humanos, especialmente los que han tenido acceso al conocimiento, al poder y a la riqueza, que son los que tienen que organizar a las sociedades, tienen que pensar en dejar de moverse en blanco y negro, ¿verdad? Por ejemplo, la pretendida recuperación de la unipolaridad, que desde el año 1989, cuando cae el muro de Berlín, no ha solucionado los problemas sociales ni los ecológicos, sino que contrariamente los ha agudizado, y también el mundo comunista, que ha fracasado ya hace tiempo, especialmente con la desintegración de la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Yo creo que el sistema político y económico mundial necesita encontrar un gris, o sea, tomar del neoliberalismo los aspectos positivos, que serían los aspectos que hacen a los derechos, y tomar de las tendencias socializantes, que no son tan horrorosas como muchos piensan, los aspectos relacionados con una distribución más justa de la riqueza. Yo creo que para que esto sea posible, tiene que producirse un cambio inteligente en la naturaleza humana, especialmente en aquellos, repito, que han tenido acceso al conocimiento, al poder y a la riqueza. De lo contrario, se van a seguir matando, ¿no es cierto? En estos momentos nosotros vemos lo que pasa en todo Medio Oriente, cómo se está balcanizando, y en mi modesta opinión, aquí no hay un problema religioso, hay un problema de guerra del petróleo, porque el planeta es finito, se están terminando los recursos energéticos y los que tienen el poder de las armas pueden acceder a ellos con toda la violencia que necesitan y generar toda clase de armas. Lo mismo ocurre en Ucrania, ¿verdad? No voy a extenderme en esta situación, que no viene al caso, pero todo está relacionado con recursos estratégicos contaminantes que se están terminando en el planeta, que si los seres humanos que mencioné tuviesen un cambio positivo en su naturaleza, en sus mentes, todos esos recursos que son gastados para matar podrían solucionar los problemas sociales y ecológicos, porque el planeta está en grave peligro desde el punto de vista ecológico. Y de esto hay que tomar conciencia. Sí, hay un comentario. Muchísimas gracias, saludos a los distinguidos miembros de la mesa y al doctor Inmar Arguello y su equipo por esta iniciativa. Me llamo Yoconda Ubeda y fui hasta el año pasado la secretaria general del Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares, OPANAL, y solamente tengo muchas preguntas, yo creo que todos tenemos preguntas en este tema, pero solamente quisiera tal vez decir dos aspectos importantes que
Los miembros de la mesa lo reseñaron de alguna manera muy general, algunos, pero que quisiera destacarlo acá porque me parece que es importante que lo tengamos claro. Y tiene que ver con que, así como América Latina y el Caribe fueron pioneros en los años 60 en la creación de la zona libre de armas nucleares de nuestra región a través del Tratado de Tlatelolco, y que como tal esto constituyó un aporte concreto al desarme nuclear, por un lado, y a la paz y la seguridad regional e internacional. También tiene hoy las condiciones para tener un rol importante a nivel mundial en impulsar esos trabajos hacia el desarme total y general. No digo que el camino sea fácil, no debe haber ingenuidad en eso. El camino será largo y complejo, y como tal hay que asumirlo, no hay otro camino, como se dice, pero que el hecho de que a partir del 2011, que es el punto de partida, los 33 estados en el ámbito del OPANAL acordaran impulsar los trabajos, apoyar los trabajos de la comunidad internacional hacia la negociación de un tratado que prohíba las armas nucleares, y que ese mismo año en la CELAC, 2 meses después, se tomara el acuerdo también de tener una de las prioridades de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el tema del desarme total y completo. Creo que es por primera vez en nuestra región, 33 estados en OPANAL y 33 estados de la CELAC, que tenemos posiciones que son al mismo cantar, al unísono, de decir vamos como prioridad hacia impulsar esos trabajos hacia el desarme total y general. Esto se ha visto fortalecido en el 2012, 2013, podría mencionar muchas cosas. Para los estudiosos les digo que busquen las conferencias generales de OPANAL y también los documentos referentes de la cumbre de la CELAC. Y por otro lado, a partir de este año, a partir de abril de este año, todos los discursos en materia de desarme nuclear que se han dado en nombre de la CELAC, Costa Rica tiene, yo soy costarricense, Costa Rica tiene la presidencia pro tempore de CELAC, y todos los discursos que se han dado de la CELAC, en cuenta el que mencionaba Ronaldo en relación del 15 de octubre de 2014 en la primera comisión, están referidos hacia ese trabajo articulado de la CELAC con OPANAL para unir esos esfuerzos en el ámbito global hacia el desarme total y completo. Esta es la reflexión que quería hacer, porque se habla mucho del pasado, pero es importante también que recuperemos con claridad qué es lo que se está haciendo en el presente y la fuerza que esto podría tener en esta nueva coyuntura. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos muy pasados de tiempo y por eso vamos a dar por finalizada la actividad del panel, y les agradezco a todos que hayamos logrado mantener cierta disciplina con tantos miembros expositores. Así que muchas gracias a todos y pasamos a la ceremonia de cierre. Bueno,